Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde en esta oportunidad voy a simular un circuito el cual pueda controlar la intensidad con que enciende este diodo LED, ya que el circuito que observan a continuación solamente permite el encendido a una máxima intensidad de luz de este componente. Para ello, lo primero que voy a hacer es respaldar este circuito que he utilizado en un video anterior. Entonces voy a ir a la pestaña File y voy a guardar este proyecto con un nuevo nombre para no perder el trabajo realizado anteriormente. Ahora, para poder realizar el control de la intensidad de este diodo LED, necesito buscar en la lista de componentes un potenciómetro, el cual se va a sacar con la palabra clave pot-hg. Y van a seleccionar el componente dando OK, el cual se va a agregar a la lista de dispositivos. Ahora, para poder agregar este potenciómetro al circuito, deben conectarlo de la siguiente manera. Voy a mover la ubicación del diodo LED, voy a cortar esta conexión y voy a ubicar el potenciómetro de la siguiente manera. Lo primero es invertir la posición de los terminales de este componente. Lo segundo que voy a hacer es cambiar la referencia para poder recordar que este es un potenciómetro. Ahora, lo tercero es modificar el valor resistivo que por defecto en el Proteus aparece de 1 kΩ, pero yo necesito que sea de 5 kΩ. Ahora voy a conectar R1 en serie al potenciómetro y el diodo LED lo voy a conectar al terminal central del potenciómetro, de esta manera. Y bueno, eso es todo por ahora. Entonces, cuando inicio la simulación, podemos observar que el diodo LED ahora enciende con una intensidad distinta a cuando estaba solamente con una resistencia en este circuito. Y a medida que yo voy aumentando o disminuyendo la resistencia del potenciómetro, este diodo LED va a encender con más intensidad o menor intensidad, según sea el caso hacia donde variemos el potenciómetro. Fíjense que cuando tengo el potenciómetro en un 0% de este valor resistivo, el diodo LED ha encendido a su máxima potencia. Esto es porque la corriente que fluye por este circuito pasa a través de R1 y después cuando llega al potenciómetro automáticamente va a pasar por el terminal central llegando directamente hasta el diodo LED. Y cuando yo cambio la posición de ese terminal central, en realidad lo que estoy haciendo es aumentar el valor de la resistencia de este potenciómetro, causando que la corriente tenga un camino de mayor oposición para poder fluir y llegar hasta este componente. Cuando tengo el potenciómetro al 100% de este valor resistivo de 5 kΩ, el diodo LED enciende con una intensidad mínima. Entonces, para poder analizar lo que está pasando en este circuito, primeramente voy a detener la simulación y después voy a seleccionar en la columna de la izquierda un voltímetro de corriente continua, el cual lo voy a conectar en paralelo al diodo LED. Cuando inicio nuevamente la simulación, podemos observar que la caída de tensión en este diodo LED es de aproximadamente 2,19 volt. Y a medida que yo disminuyo el valor resistivo del potenciómetro, el diodo LED comienza a encender, ya que esta caída de tensión comienza a aumentar, llegando hasta que el diodo LED enciende por completo con una caída de tensión de 2,29 volt. Ahora, el voltaje no es el único parámetro que tenemos que analizar. Voy a detener la simulación y voy a sacar un amperímetro para poder conectarlo en serie y así poder registrar el valor de la corriente que fluye a través de este circuito. Entonces voy a eliminar esta conexión
y voy a ubicar el amperímetro entre la fuente de energía y la resistencia R1. Ahora, cuando inicio la simulación, podemos observar que la caída de tensión en el diodo LED es de 2,29 volt y fluye una corriente de 0,02 amperes a través de este circuito. Bien, para poder observar un valor de la corriente eléctrica más preciso, lo que deben hacer es cambiar la escala de medición del amperímetro. Por defecto en el Proteus aparece en amperes, pero si presionan botón derecho en el instrumento editar propiedades, van a buscar la opción donde dice el rango del display, que en este caso aparece en amperes. Deben cambiarla a miliamperes y seleccionan OK. Entonces así pueden cambiar la escala del amperímetro. Inicio nuevamente la simulación y ahora sí puedo observar el valor de una corriente eléctrica con mayor precisión, la cual es de 29,4 miliamperes cuando el diodo ha encendido a su máxima potencia lumínica. Y si yo comienzo a aumentar el valor de la resistencia, fíjense que el valor de esa corriente eléctrica comienza a disminuir. Esto debido a la ley de Ohm, ya que al aumentar el valor de una resistencia, la corriente debe disminuir. Si continúo aumentando el valor de esta resistencia, nótese que la corriente llega a valores mínimos, causando que el diodo LED se apague casi por completo. Entonces, cuando ocurre esta situación, la corriente eléctrica que fluye por el circuito va a pasar a través de R1 y ahora debe pasar por todo el valor resistivo que presenta el potenciómetro hasta llegar al diodo LED. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el control de este circuito? Voy a detener la simulación y para poder mejorar el control que tenemos sobre el diodo LED, es decir, apagarlo por completo o encenderlo por completo, se logra conectando el tercer terminal del potenciómetro hacia el negativo de este circuito. Cuando inicio nuevamente la simulación, podemos observar que ahora el diodo LED está apagado por completo y al mismo tiempo la caída de tensión en este componente es de 0 volt. Y cuando comienzo a disminuir el valor del potenciómetro, nótese que la caída de tensión en este diodo LED comienza a aumentar, causando que este componente se encienda levemente y al mismo tiempo la corriente que fluye por el circuito comienza a aumentar hasta llegar a un valor donde el diodo LED ha encendido por completo. Entonces, ¿qué está pasando en esta nueva modificación? Cuando tenemos ambos terminales del potenciómetro conectados de esta manera, el terminal del centro, que está conectado al diodo LED, va a poder variar y tomar distintos valores de voltaje desde los 0 volt hasta un valor positivo, causando que el diodo LED se encienda, específicamente hasta los 2,29 volt aproximadamente. Nótese que si ahora cambio el cursor del potenciómetro, es decir, lo acerco más hacia el negativo del circuito, el diodo LED comienza a apagarse, ya que el voltaje que recibe este componente comienza a disminuir, causando que este componente se apague por completo. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.